El día de hoy vamos a cubrir, tenemos unos pequeños documentos que vienen elaborados nuestros compañeros que trabajan así con astilleros tipo Hanse, Bavaria o en Beneteau. Habían preparado unos documentos para hacer un poco un chequeo del barco y una puesta a punto y una puesta en marcha de la embarcación tras la instalación en los astilleros. Los vimos que eran bastante interesantes y los hemos querido compartir. El documento, evidentemente, os lo haremos llegar también y junto con los vídeos de los cursos, como hemos dicho, pero nos parece interesante un poco hacerlo vía webinar como un repaso, más que nada por si tenéis alguna duda y por repasar qué sería lo mínimo que deberíamos de chequear y calibrar y configurar cuando preparamos o finalizamos la instalación de una embarcación. Tenemos uno para Simrad y otro para BIG. Hay muchos puntos comunes y luego tenemos algunos, evidentemente, que son más dedicados para cada marca, por si es un barco a motor o es un velero. Voy a hacer el de Simrad. El de BIG no varía mucho y como lo tendréis, pues si luego tenéis alguna duda lo podemos discutir a posteriori, pero veréis que es muy similar. Como os decía, va un poco paso a paso. Entonces, el primer punto que tendríamos que comprobar en una embarcación, evidentemente, sería asegurarnos de que todos los equipos tienen la última versión de software. Como sabéis, nuestros equipos sacamos diferentes versiones continuamente, especialmente para los equipos multifunción, que son los que más se actualizan. Normalmente cada 4 o 5 meses intentamos sacar una nueva versión de software con nuevas funciones, con funciones adicionales o para solventar algún tipo de pega que hayamos podido encontrar. Entonces, bueno, todos los softwares siempre están abiertos, disponibles para descarga en nuestra web y más hoy en día se pueden hacer las propias actualizaciones desde nuestros equipos multifunción la mayoría de ocasiones, con lo cual se simplifica, no hay que descargar previamente los softwares desde la página web y traerlos en la tarjeta con el tamaño adecuado y demás, o sea que se puede hacer todo bastante fácil desde el propio equipo. En cualquier caso, bueno, el primer paso, como siempre, es asegurarnos de que tenemos la última versión de software. El segundo sería, primero que nada, acceder a la lista de dispositivos. Para acceder a la lista de dispositivos, aquí la calidad no es muy buena, pero en los documentos que os pasaremos sí que podréis hacer zoom y verlo todo con buena calidad. Para acceder a la lista de dispositivos es una página en nuestro equipo donde podemos ver todos los equipos conectados a la red NMA 2000 y hoy por hoy casi todos los equipos están conectados a esta red. Entonces, simplemente apretando el botón de Power del equipo, me va a aparecer este diálogo en medio de la pantalla en el cual tengo un acceso directo para ajustes. Ajustes, desplazo hacia abajo, voy a Red, en inglés lo pone como Network, y ahí tengo la lista de dispositivos. Me aparece alfabéticamente una lista con todos los dispositivos que hay conectados a esta red. Aquí lo interesante es, evidentemente, verificar que todos los equipos que yo he instalado están presentes en la red. Si tengo 4 pantallas de instrumentos, más un plotter o 2 plotters y un equipo de sonda y demás, todo me tiene que aparecer listado en la red y aquí en la lista de dispositivos, además, puedo ir dispositivo a dispositivo y chequear su versión de software con lo que hayamos comprobado con anterioridad. Una vez verifico que tengo todos los dispositivos que yo espero tener en la lista de dispositivos, el siguiente paso sería hacer la selección de fuentes. Como sabéis, en las redes NMA 2000 puedo tener múltiples fuentes para un mismo dato, por ejemplo, pero en cualquier caso siempre hay que hacer una asignación. Es decir, si tengo un sensor de sonda, tengo que decirle al sistema, coge la profundidad de este sensor. Y entonces el sistema ya va a mostrar la información desde ese sensor en pantalla. Esto hay que hacerlo para todo. Hay que como que reconocer qué hay en la red y asignar a cada dispositivo su función. Esto se hace automáticamente y simplemente es del mismo modo con el botón Power, entro en ajustes, desplazo, vuelvo a ir al menú de red y aquí le doy a la opción fuentes. En fuentes tengo la opción de yo ir manualmente. En fuentes me va a aparecer todo este tipo de secciones. Me va a aparecer compás, navegación, posición, viento aparente, viento real, velocidad del barco, temperatura del agua.
la distancia, el contador de distancia, la profundidad, el sensor de Rudder, presión barométrica, temperatura del aire y ángulo de escora y ángulo de cabeceo. Estos más o menos son los campos principales que me van a aparecer en la sección de fuentes y dependiendo de lo que tenga yo instalado, de los sensores que tenga instalados, tendré que seleccionar una fuente u otra. Os animamos a que siempre uséis la selección automática. Cuando hago clic en fuentes, la primera opción que me aparece es selección automática. Y la selección automática, evidentemente, va a asignar por ciertas prioridades si tengo más de un sensor, pero normalmente lo hace de manera correcta. Por lo tanto, normalmente nos podemos fiar de lo que haga, pero en el caso de que tengamos múltiples sensores, es decir, tenga 2 compases o tenga varias antenas de GPS, sí que chequearía las diferentes secciones para asegurarme de que todo está asignado a la fuente correcta. Esto sería lo típico, que tengamos un compás Precision 9. En navegación es muy típico, nos llaman algunas veces, oye, no tengo ninguna fuente de navegación. Para navegación hay que tener en cuenta que solo hay una fuente disponible cuando hay una navegación activa. Por lo tanto, si yo no activo una navegación en el sentido de poner un punto en la carta y decir quiero ir a este waypoint, por ejemplo, o quiero ir al cursor, que se me activa una navegación con un rumbo y una distancia, un destino, no me va a aparecer ninguna fuente disponible. En el momento que activo esto, ya puedo venir a este menú de navegación y seleccionar, que será uno de los plotters en la fuente. La posición, hoy por hoy, todos nuestros equipos multifunción, nuestros plotters tienen una antena interna. Esto, si está montado en el interior, evidentemente va a tener que tendrá diferentes calidades de recepción si están montadas en el interior. Tendremos que verificar, lo veremos un poquito más adelante, cuál es el mejor, o si tengo una antena externa, asegurarme de que he seleccionado la antena de GPS externa. Y luego un poco ya los diferentes sensores con los datos que tenga presentes. Una vez tengo las fuentes asignadas y demás, es bastante recomendable hacer un chequeo de los diagnósticos de la red NMA 2000. ¿Vale? Las redes NMA 2000, que tienen todos estos dispositivos conectados, como sabéis, tienen que estar alimentadas, tienen unos ciertos terminadores que hay que poner, un terminador en cada extremo, hay que respetar unas normas y es la red troncal por la cual va a discurrir toda nuestra información y se va a compartir la información entre los dispositivos. Pero aquí es interesante, de la misma manera que hemos hecho hasta ahora, entrando en ajustes, yendo a red, tengo un menú de diagnósticos y disculpar aquí no lo veis muy bien, ¿verdad? Dame un segundo. Así consigo mostraros con un poquito mejor de calidad. ¿Veis un poco mejor aquí, verdad? Esta sería la página de diagnósticos, una vez he accedido vía el menú de red. Y en esta página de diagnósticos, lo interesante, muchas veces nos preguntáis sobre lo que vemos aquí. Lo principal que podemos mirar es el estado del bus, que esté on. Esto significa que está alimentado. Las redes NM2000, como sabéis, tienen una alimentación dedicada. Por lo tanto, el equipo, aunque tenga alimentación, es capaz de saber si el bus NM2000 está encendido o apagado. Con lo cual podemos ver si el estado del bus es correcto. Y en lo que más nos tenemos que fijar es en si hay errores de transmisión o de recepción. Estos son los importantes, porque esto significaría información totalmente perdida. Con lo cual, si yo estoy transmitiendo y no estoy recibiendo reconocimiento o hay errores de recepción, aquí se reflejaría y esto indicaría problemas en la red que tendría que verificar. Y lo mismo con la carga. La carga del bus, el bus al final tiene una capacidad de datos que se pueden transmitir y
un estado normal de carga sería entre el 15, el 20, el 30%, dependiendo de la cantidad de dispositivos. Un 15 sería una red relativamente pequeña. En redes muy grandes, con muchos dispositivos, podemos llegar tranquilamente al 50, 60%, pero también es muy importante saber que ese porcentaje queda como estable. Si veo una red en la que el porcentaje es muy fluctuante, con subidas y bajadas y demás, también puede representar un poco problemas en la red. Así que estos dos datos son interesantes que nos fijemos. Los mensajes recibidos y transmitidos es simplemente un contador. Respecto a los overflows y overruns, y tanto a los fast packet errors, es normal que en ocasiones veamos algunos errores de este estilo, pero no son preocupantes. Porque en el caso de los fast packets se refieren más bien a datos de alta prioridad que se envían con mucha afluencia, y si se envían 10 veces por segundo y se pierde uno, nos va a aparecer aquí como que se ha perdido uno de estos 10, pero no afecta al rendimiento porque es 1 entre 10 en un segundo, lo cual es muy, muy bajo el porcentaje, y es normal que a veces en redes grandes o durante una transmisión de datos importante por otro dispositivo o demás aparezcan. Pero no es preocupante. Lo interesante es ver que la carga del bus total no supere el 60-70% o no pegue saltos grandes y que no haya errores aquí. Si tuviéramos aquí, pues ya podríamos empezar a verificar si nos falta un terminador, si hay algún dispositivo que puede estar creando algún tipo de conflicto. Normalmente los errores se suelen dar por un dispositivo defectuoso que está tirando la red abajo, que está creando errores. Y si es, pregunta por aquí Xavi, en instalaciones grandes, ¿qué ocurre? Que en instalaciones grandes en las cuales, por norma general, hay mucha carga de bus, porque evidentemente hay muchos más dispositivos transmitiendo al mismo tiempo y la capacidad de transmisión del bus es la misma, porque la velocidad de transmisión y la capacidad de enviar datos es la misma, puede pasar que entre dispositivos haya paquetes de información que se pierdan, y eso es lo que se consideran errores. Entonces, normalmente no se suele llegar al límite, pero sí que puede pasar que algún equipo, por lo que sea, está transmitiendo sobre información. Hay algunas digamos, buenas prácticas que se pueden hacer. Una es, evidentemente, respetar las normas de la red NM2000, que esa también puede ser una causa de errores. El que yo haya, como sabéis, en la red NM2000 tiene que haber una red troncal, terminadores, dispositivos que voy conectando a esa red troncal. Si yo me salto esto puede generar problemas. Si hago cables más largos ¿Perdón? Si tengo cables mucho más largos en los drop cables, es decir, los cables que van de la red troncal a los dispositivos, también puede generar errores. Al final hay que un poco verificar, pero la mayoría de ocasiones que nosotros vemos errores de transmisión es por dispositivos defectuosos, más que por malas prácticas de la red. Malas prácticas de la red se puede representar en que un dispositivo dé problemas en el sentido de que no recibe información de un dispositivo en concreto o no se alimente bien porque hay una caída de tensión o el voltaje no está distribuido de manera uniforme y demás. Lo siguiente que deberíamos de comprobar, como sabéis ya todos nuestros equipos, la mayoría de los equipos multifunción que tenemos, por no decir todos, menos los de las series más, digamos, de entrada de gama, tienen ya módulo de Wi-Fi interno. Entonces sería verificar la conectividad Wi-Fi. Para eso, simplemente pues, del mismo modo, entrando con el botón de Power en Ajustes, iría al menú de Wireless. En Wireless tengo dispositivos wireless y en dispositivos wireless me va a aparecer los dispositivos wireless que tenga disponibles. Si tengo módulo interno y externo, me van a aparecer dos. En este caso estamos usando el módulo wireless interno, el módulo Wi-Fi interno. A la que le clico aquí en el propio dispositivo, a la que le clico en el propio dispositivo,
se me va a abrir una página con toda la información. Aquí tengo la información del nombre de la red, ¿vale? Y también tengo la clave por defecto que viene con el equipo. Tanto estas dos cosas se pueden personalizar a la red, al nombre que le quieran dar en el barco y a una contraseña, digamos, mucho más sencilla o como queramos. Pero bueno, en cualquier caso, en este caso, usando la por defecto, la comprobación siguiente que deberíamos hacer es, usando nuestro teléfono, por ejemplo, buscar las redes Wi-Fi. Si veo la red Wi-Fi del plotter, me conecto con el password que veo aquí. Y lo interesante aquí, para verificar la total conectividad del módulo, del puerto Wi-Fi, que el sistema está funcionando correctamente, si nos hemos descargado la aplicación de Navico Link, que es la aplicación propia de Navico, me deben de aparecer, una vez abro la aplicación, los diferentes dispositivos que tengo conectados en esa red. Disculpad, no, estos son los que he conectado con anterioridad. Me debe aparecer, como aquí estoy conectando al módulo wireless interno, solo me va a aparecer ese plotter. Si me conectara a un módulo Wi-Fi, el externo, y tengo varios plotters, sí que me aparecerían todos los plotters de la red. Pero aquí, como me he conectado a la red del propio equipo, solo me aparece una. Y directamente aquí, con esta aplicación y conectándome a este equipo, podría solicitar el control y directamente en el móvil me va a aparecer la imagen del plotter. Lo interesante de esta aplicación, en este caso que estamos haciendo la puesta a punto del barco, no es solo el tema de verificar que la conectividad está correcta por si el cliente lo quiere utilizar, es que además nos va a permitir hacer unas copias de seguridad. Esto es muy interesante a la hora de la puesta a punto de los barcos. Puedo hacer una copia de seguridad de todos los ajustes, una vez termine de hacer la calibración y configuración, y puedo hacer también una copia de seguridad de waypoints y demás. Todo esto se almacena en la app del teléfono y en cualquier momento se puede restaurar, con lo cual es interesante de cara a tener una copia de seguridad. Lo siguiente que puedo verificar en cuanto a diagnósticos y demás es el tema de la conectividad Ethernet. Además de la red NMA 2000, los plotters, sobre todo, y lo que son radares y módulos de sonda, se interconectan vía Ethernet. Entonces, yo puedo ver que todos los equipos Ethernet que hay conectados en la red están, digamos, visibles. Para eso, de nuevo, entrando en red diagnósticos, aquí antes hemos hecho clic en NMA 2000, aquí arriba, y, perdonad, hemos hecho clic en NMA 2000 aquí arriba y hemos visto los diagnósticos de red NMA 2000, pero si le doy a la parte derecha a UDB, aquí puedo ver un listado de los displays que hay en la red y sus direcciones IP. Si tengo 3 displays, 4 displays, voy a ver 4 IPs, con lo cual me asegura que están todos detectados en la red NMA 2000. Luego aquí vemos unos ciertos archivos que no tenemos que hacer mucho caso, pero al final son los equipos multifunción entre sí vía Ethernet, comparten o se sincronizan en cuanto a bases de datos. Es decir, hay una base de datos de waypoints y rutas que en cuanto yo conecto dos plotters se sincronizan. Si en uno tengo 100 rutas y 4.000 waypoints, yo conecto un plotter nuevo, se sincronizan y en los dos tengo disponibles todo. Esto se hace gracias a la sincronización vía Ethernet. Esto no se hace vía NMA 2000. Lo mismo pasa con tema de ajustes, alarmas y demás. Estos son todo cosas que se sincronizan entre sí. Pregunta Xavi, ¿en ningún caso hay forma de qué dispositivo es? No, solo la IP. Solo la IP. ¿Te refieres a saber qué modelo de equipo es o cuál de los plotters es? En ese caso, la única manera que tengo es irme plotter a plotter y en cada plotter yo puedo ver, como veis aquí, cuál es this display, cuál es esta pantalla, para identificar cuál es la IP de cada uno. O en este menú de red, arriba en info, como veis aquí, también puedo ver mi dirección IP en cada uno de los plotters.
Aquí más que nada la prueba es, o el chequeo es saber que están todos detectados. Si tengo 4, sé que me tienen que aparecer 4. Vale, un poco hasta aquí habríamos verificado lo que es el tema de las redes, que todos los equipos están conectados, que seleccionan las fuentes adecuadas y demás. Este sería el primer paso y que todo tiene el último software. Este sería el primer paso natural que haría en un barco. El siguiente es, si tengo piloto automático, es calibrar el piloto automático en puerto. ¿Vale? Rápidamente vamos a ver, un poco para repasar y bueno, si tenéis alguna duda, pues nos preguntáis. Las IPs son automáticas. Esto se usa un sistema de asignación de IPs automáticas, pregunta Luis. No tenemos capacidad de seleccionar las IPs nosotros manualmente. Y tampoco nos tiene que preocupar. Esto lo gestiona el sistema de manera autónoma. Para el tema de la calibración del piloto, como sabéis, tenemos pantallas de piloto dedicadas, pero es mucho más sencillo gestionarlo todo a través de los plotters multifunción, porque bueno, es una interfaz mucho más gráfico, más grande y más práctico. De nuevo entramos en ajustes, en este caso vamos a piloto, instalación, ¿vale? En instalación tengo que acceder a la primera opción que es calibración de puerto y cuando intento acceder a la calibración de puerto me sale este mensaje de advertencia que me dice presione la tecla standby para poder acceder. Es como para asegurarnos de que cuando accedemos a la calibración de puerto el piloto está desconectado, no está en modo automático ni demás. En los plotters tengo la tecla que llamamos en inglés la wheel key, que es una tecla programable que pero por defecto viene asignada a función de piloto. Una pulsación corta aquí es como pulsar standby, me va a habilitar el poder acceder, como veis aquí, al tema de la calibración del piloto. Lo primero que tenemos que hacer, importante, es definir el tipo de barco, si es planeadora, si es un barco grande de desplazamiento, si fuera un velero, o si fuera un barco con motores fuera borda, que es los que consideramos más deportivos. Lo siguiente es la eslora del barco, importante porque esto fija unos parámetros de partida para el piloto automático, para el gobierno, y el paso a continuación es la calibración del sensor del timón. Entonces, la calibración del sensor de timón, tenemos que definir sus límites y su dirección, porque lo podemos haber montado al revés y puede estar marcando inversamente. Entonces, simplemente, muy sencillo, es un paso muy sencillo, pero aún así nos encontramos de vez en cuando que no se acaba de hacer correctamente. Entonces, lo primero que me va a pedir es girar el timón a tope a estribor, manualmente giro el timón a tope a estribor y se me puede haber quedado en 41 o en 34 o en 70, se me queda un número el que sea, pero yo he girado manualmente el timón a tope estribor. El siguiente paso es meter el ángulo manual. Entonces, ¿se me ha quedado 41 como es este ejemplo? Cuando le he dado aquí a siguiente, me deja hacer clic en este punto y marcarle 35, porque lo que tenemos que hacer normalmente aquí es ajustarnos a la realidad, a los grados reales. Normalmente los timones suelen ir una horquilla de unos 70, 75 grados en total, que son divididos entre dos, pues 35 a cada banda, 40 a cada banda, algo así. Entonces, tenemos que acercarnos lo más posible a la realidad, que un grado en nuestro indicador sea un grado real de movimiento del timón. Esto facilitará también el gobierno. Metemos 35, le damos a siguiente, me va a decir gira lo máximo a babor, muevo manualmente el timón a tope de babor, se me ha quedado en 38, lo mismo, le digo no son 38, son 35 y le digo OK. El siguiente paso que me va a decir es centra el timón, lo centramos, nos podemos fijar en el indicador, pero puede que el indicador tenga definidos correctamente los extremos, pero no el centro. Entonces, en cualquier caso, nosotros lo llevamos al centro, si podemos ver el timón, más o menos lo centramos también y le confirmamos. Pero luego en las pruebas de mar es donde voy a definir claramente dónde está el centro del timón. Paso siguiente, una vez he calibrado el timón,
Bueno, no es un paso siguiente, es un paso paralelo, perdonad. ¿Qué ocurre si tengo una embarcación con rudder virtual, lo que llamamos rudder virtual? Es el caso en el que no tengo capacidad física real de poder instalar un sensor de timón. Para este supuesto, nosotros solo consideramos una opción, y es los barcos con motores fuera borda. Consideramos que en cualquier otro tipo de embarcación, una embarcación grande, un yate grande de desplazamiento o un velero, siempre se puede instalar un sensor de timón. Por muy complicado que parezca, pues a veces puede ser más complicado, pero siempre se puede. Pero en barcos fuera borda sí que mecánicamente a veces es imposible, es muy difícil, tiene que estar en el exterior. No siempre resulta fácil y posible. Por lo tanto, en barcos con fuera borda damos la opción a usar el rudder virtual. Es por eso que cuando no tengo un sensor de timón conectado al sistema y accedo a la calibración del piloto, automáticamente cuando me meto en las calibraciones de puerto, ya me sale aquí como que el rudder VRF, Virtual Rudder Calibration, y el tipo de barco me lo va a poner, en esta captura no está bien, pero el tipo de barco me lo va a poner sí o sí a fuera borda. No me deja cambiar el tipo de barco. No le puedo decir que es un velero, por ejemplo. Entonces, en este caso, la calibración de la respuesta a timón virtual es interesante repasarla un puntito porque tiene una peculiaridad. Pregunta Xavi, sí, seguimos teniendo el sensor lineal para fuera bordas. Es decir, tenemos un sensor específico de timón que en vez de ser el típico rotativo, es una barrita que entra y sale, que se pone en paralelo al hidráulico, al pistón hidráulico que pueda tener el fuera borda, pero aún así no siempre es fácil, porque como los fuera bordas con el trim los levantas, no siempre queda un espacio suficiente como para poner el sensor y demás. Pero lo tenemos. Lo tenemos en el caso de que se pueda instalar, siempre es mucho mejor, porque evidentemente el piloto va a ir mejor. Al final el piloto, como sabéis, utiliza el compás para ver a dónde tiene que ir y el sensor de timón para saber dónde tiene que poner el timón, y con esas dos variables gobierna. Si le quito una, el piloto va a medio cojo, porque solo tiene el compás, y con el compás sí, a la que ve que tiene un error de rumbo, intenta meter timón en el contrario, pero no lo sabe. Entonces, al final, se consigue un buen gobierno porque el algoritmo está mejorado y demás, y son barcos rápidos, pero si podemos poner un sensor de timón, mucho mejor. En cualquier caso, lo que os quería comentar aquí es, a la hora de calibrar el timón virtual, hay que hacer unos pasos diferentes a lo que hemos visto anteriormente. Lo primero que me va a pedir es que centre el timón, le doy a siguiente, y me va a decir, vale, de alguna manera lo que va a hacer es, tenemos una bomba hidráulica reversible, va a empezar a enviar voltajes para empezar a mover la bomba. Y lo que quiere descubrir es, primero, en qué sentido, porque como es reversible, en qué sentido tiene que dar el voltaje para girar a babor o a estribor, si lo tiene que poner más 12 o menos 12 para hacerlo de alguna manera, y cuánto voltaje necesita para arrancar, porque estas bombas, como sabéis, con poco voltaje van a empezar a girar poco a poco, con mucho voltaje girarán más rápido, con lo cual moverán más aceite, moverán más rápido el timón. Estamos hablando de bombas hidráulicas. Entonces, en este caso, me va a ir preguntando, ¿se ha movido el rudder a estribor? Y yo, si veo que se mueve a estribor, le digo que sí, y si no se mueve, le digo que no. Pero aquí el truco es, al principio no se va a mover, porque él va a empezar con 1 voltio, cada vez que le diga que no, va a ir subiendo 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, él va subiendo el voltaje que va enviando el piloto automático a la bomba reversible. En el momento que yo vea que se empieza a mover a estribor, no me vale a babor, porque también tengo que indicarle el sentido de giro adecuado. En el momento que yo veo que se empieza a mover a estribor, a las primeras de turno no le tengo que decir que sí. Porque aquí la pregunta más clara sería, ¿está moviendo a estribor enérgicamente, por decirlo de alguna manera? Porque lo que queremos es que no solo definir hacia dónde y qué mínimo voltaje, sino qué mínimo voltaje suficiente como para mover con soltura. Entonces, simplemente se trata de decirle que no
en repetidas ocasiones hasta que yo vea que realmente se ha movido a estribor de manera enérgica. En el momento que este paso lo hemos dado, lo siguiente que me va a pedir es, ok, ahora coge el timón y lleva tú a mano todo a estribor, y en el momento que lo tengas tú a mano todo a estribor, en el siguiente paso pulsas este botón y lo mantienes pulsado, y yo voy a empezar a mover el timón a babor. Y cuando llegue a babor, como yo puedo estar viendo los fuera borda, sueltas. Y aquí lo que hace, evidentemente, es medir el tiempo. Mira el tiempo que has tenido que estar aplicando voltaje a la bomba para mover de todo estribor a todo babor. Una vez llega a babor, suelto el central rudder y ya tendría calibrado el rudder virtual. Es una calibración un poquito más peculiar, pero es importante que este paso del decirle que no varias ocasiones lo hagamos bien y demás, y el de medir el tiempo, porque es lo que le va a marcar al piloto la respuesta necesaria para gobernar. Una vez he calibrado el rudder, sea virtual o sea físico, dentro de este mismo menú donde estábamos, después de la sección de rudder virtual, tengo el rudder test. Que esto sobre todo, perdón, de rudder virtual, de rudder físico, tengo el rudder test. En el rudder virtual esta opción no la tengo, ¿vale? Y aquí lo que hace es, recordar que aquí habíamos definido simplemente tope babor y tope estribor y cuál era el centro para el sensor. Aquí lo que hace ahora es determinar qué tengo conectado. Si tengo una bomba hidráulica reversible, si es un velero y tengo un brazo hidráulico con embrague, si tengo electroválvulas, porque es un motor de giro continuo y simplemente abro electroválvulas. Aquí en el sistema lo hace automáticamente, no hay que decirle lo que tengo, simplemente una vez he calibrado el timón, le doy a rudder test. Me va a decir, cuidado que voy a mover, le doy a iniciar y él empieza a mover a una banda y a otra automáticamente. Veremos que hace diferentes test babor-estribor, cada vez más. Al principio moverá 2-3 grados a la banda, luego 3, 4, 5, llegará hasta 10, 12, dependiendo de lo que necesite, no siempre lo hace igual. Él cuando ya ve que determina, vale, ya sé hacia dónde tengo que mover, ya sé lo que tengo conectado y ya sé cuál es el mínimo voltaje que tengo que aplicar y demás, directamente me va a decir que lo ha pasado. Esto es automático. Y con esto tendría un poco lo que es la calibración de puerto del piloto automático. Lo siguiente interesante es si tenemos un VHF, no. Estaba viendo el chat. No, no se puede el piloto automático. Del VHF, muy interesante, evidentemente, aunque hayamos hecho la selección de fuentes, esto habla un poco de los VHFs que teníamos hasta ahora, ¿eh? Es verdad que los VHFs actuales, todos ya tienen antena GPS interna. En cualquier caso, como pueden estar conectados a la red, podemos hacer una gestión de las fuentes de datos. Pero la peculiaridad que hay que tener en cuenta es que los VHFs no obedecen a la selección de fuentes automáticas del sistema. Y esto es porque es un equipo de seguridad. La fuente de GPS que utiliza la radio se selecciona manualmente en la radio. Entonces, hay que ir a la radio, que seguramente me estará dando una alarma de que no tiene GPS. Entonces, simplemente con una pulsación larga en el menú, en la tecla de menú, en este caso estamos haciendo el ejemplo en una RS-35 o una V50 de BIG, son la misma, pero todas las radios más o menos tienen el mismo tipo de menú. Simplemente es ir al menú de radio setup, aquí me desplazo hasta GPS source, hacia abajo, y me van a aparecer, si tengo un plotter, pues un plotter, o si tengo la antena interna, puedo seleccionar antena interna, pero tendría que seleccionar el GPS manualmente para la radio. Otra cosa interesante que no se suele hacer y influye en mejorar la capacidad de la red y esa carga de bus que hemos visto en el primer punto, es el tema de que la mayoría de las radios actuales tienen todas receptor de ICE. Receptor de ICE que cogen toda la información de blancos ICE y la van transmitiendo a la red M2000. Si
además de este receptor de ICE, que por defecto está activado, yo tengo un ICE dedicado, como puede ser un ICE 500, que es receptor transmisor. ¿Qué ocurre? Que estoy enviando información de blancos ICE por duplicado a la red. Con lo cual, justo la información de ICE es una información bastante asidua y con mucha cantidad de información, con lo cual estoy saturando innecesariamente la red con duplicidad de barcos ICE. Y yo no tengo en el sistema capacidad de decir, desactívame este ICE o, digamos, cógeme los datos de ICE de aquí y no de aquí. No. Si hay datos de ICE en la red, el sistema los usa. Entonces, es un paso interesante, lo mismo, entrar en el menú de la radio, ir al ajuste de ICE y en la función ICE decirle off, sabiendo que tengo ahí un receptor de ICE de backup que en un momento dado puedo usar, pero solo dejar un ICE activo, que sería evidentemente el del ICE 500, que es el que es transmisor receptor. Bueno, aquí vemos sobre el RS40, pero es un poco más de lo mismo. Tendría que entrar en GPS. Y en este caso, como os decía, como ya estos equipos que cumplen con la normativa actual, los RS40, ya todos tienen antena de GPS interna, pues le marcaría que me use la interna, o si lo tengo montado en el interior y tengo que usar la externa, puedo usar la externa o puedo usar una NMA 2000, por ejemplo, si lo tengo en la red NMA 2000. Me va a permitir seleccionar la antena que mejor tenga. Lo mismo, para el tema del ICE, desde la RS40 o de la V60 de BIG, también puedo activar y desactivar la función ICE para la recepción. Una vez tengo hecho esto y he configurado la radio y he configurado el ICE y demás, hay otra función interesante que muchas veces no se hace, que es para que en el plotter no nos salga nuestro propio barco, porque evidentemente el plotter va a recibir información de ICE, incluso la de nuestro propio barco, podemos meter el número de MMSI dentro del menú Vessels, lo mismo, entrando en ajustes, desplazo hacia abajo y me voy a barcos, y aquí tengo para introducir mi MMSI. Esto me va a permitir que mi barco no salga persiguiéndome a mí, porque a la vez que esté navegando, como llego con un cierto retraso, voy a ver un barco que siempre viene detrás de mí y también me va a poder saltar la alarma de colisión porque es un barco que es peligroso para mí porque está cerca de mí. Tenemos que meter nuestro MMSI aquí y lo filtramos. Pero también me vale como prueba para saber si estoy transmitiendo. Mucha gente siempre hace la prueba de Marine Traffic o localizarlo todo. Estas pruebas se basan en receptores terrestres que no siempre pueden estar en cobertura y demás. Esta prueba no me va a verificar el ICE 100%, pero si yo tengo ya metido mi MMSI y me llaman de un barco con problemas con el ICE, puedo venir aquí, cambiar un número solo para momentáneamente y ver si yo me recibo a mí mismo. Si me recibo a mí mismo, por lo menos sé que el ICE está transmitiendo. Puede ser que no tenga un alcance bueno, con lo cual ya miraríamos si es un problema de antena y demás, pero sabemos que el ICE, en mi radio de acción, que evidentemente es muy corto porque es mi propio barco, está transmitiendo. Pero bueno, es interesante que me dice el MMSI para que aparezca en el plotter nuestro propio barco. Bueno, un paso siguiente sería para comprobar el radar. Un primer punto sería si tenemos interfaz de radar, como puede ser con los radares 3G, 4G, que era el RI10, o con los radares halo de pala abierta, por ejemplo, que es el RI12. Los nuevos halo no llevan interfaz, pero bueno, es interesante verificar en la lista de dispositivos que me aparece en la red. Y luego verificaríamos evidentemente que el radar, seleccionando la página de radar, lo puedo poner a transmitir y verificar que transmite adecuadamente. En cuanto a los ajustes de radar mínimos que tendría que hacer, disculpad, aquí dónde está. Bueno, aquí he verificado que puedo transmitir. Esto porque... Bueno, el paso siguiente que me cubre aquí en este documento es
Evidentemente, si he conectado una cámara a la entrada de vídeo, verificar que el vídeo funciona perfectamente, verificar que el vídeo no está, la imagen no está revertida, porque me da la opción a invertir la imagen. Esto es menos importante. Esto es importante, chequear que he seleccionado el GPS adecuado. Y por adecuado me refiero al que mejor calidad me ofrece. Entonces, para ello, en ajustes de nuevo, en este paso en sistema, tengo la opción de irme a satélites y verificar los datos de calidad del satélite. Aquí siempre nos tenemos que fijar sobre todo en el EPE, que es el error de posición estimado. Aquí me dice un error de posición estimado de 8 metros. Yo puedo aquí cambiar de dispositivo e ir chequeando todas las antenas GPS que tengan el sistema, que serán pues, múltiples equipos plotters que tengan el sistema, y verificar cuál tiene el error de posición más pequeño. Y esto me va a dar un poco la mejor calidad de posición GPS. Así que fijaros siempre en este dato, en el EPE, que es Estimated Position Error en inglés. Paso siguiente, que ya sería una prueba que debería hacer en el mar, sería la calibración del compás del piloto, que también utilizaré para el sistema. Para la calibración del compás, lo más práctico, se puede hacer desde el piloto automático si tengo un control dedicado, pero lo más práctico es, de nuevo, me voy a red, a la lista de dispositivos, y hago clic en el dispositivo compás, que el actual que usamos es el Precision 9, y dentro de aquí me va a dar siempre la opción de configurar y calibrar. En calibrar me va a salir ya unos pasos que debo de seguir, bastante sencillos, pero bueno, aquí la premisa principal es, como siempre, se tiene que hacer en aguas abiertas, porque lo que tengo que hacer es un giro de 360 grados y tengo que tener un poco el mar libre para poder navegar con seguridad. Aquí me va a indicar que tengo que mantener un ratio de giro de 2-3 grados segundo y esto debo hacerlo durante prácticamente un giro y un cuarto. En cualquier caso, yo no me tengo que preocupar de nada de esto, yo lo que tengo que hacer es, ok, 2-3 grados segundos, aquí me va a indicar mi ratio de giro instantáneo, entonces simplemente lo que tengo que hacer es poner la embarcación a girar, en cuanto vea que este valor está en torno a 2 o 3, entre 2 y 3, le doy a calibrar y mantengo. Una vez he empezado a girar y ya mantengo este 2-3 grados, le doy a calibrar y me aguanto ahí durante un... Así que la velocidad de mi embarcación tampoco es tan importante, porque al final, a más velocidad, tendré que hacer un giro más abierto, a menos velocidad, un giro más cerrado, pero lo que interesa aquí es visualizar este dato y mantenerlo. Le doy a calibrar y cuando esto termine, que me dará el OK seguramente, lo que tengo que hacer es en el menú previo, en vez de calibrar, le doy a configurar y tengo que ver estos dos valores. Estos dos valores son el resultado de mi calibración. Y el resultado de mi calibración se va a basar en cuanto a cuánta interferencia magnética ha detectado el compás durante ese giro de 360 grados. Lo principal que debo ver es que este campo local, campo magnético local, nunca supere el 30%. Y de hecho un 29 a mí me parece un poco ya ajustado. Pero para garantizar que el compás va a tener una respuesta adecuada a todos los rumbos, tengo que asegurarme que este campo local es lo más bajo posible. Si tuviera un valor del 30 o más, me debo de fijar en este ángulo, porque este ángulo es hacia dónde, desde dónde le está viniendo al compás la interferencia principal. Entonces, si me dice un 145, es prácticamente de su parte de atrás del compás, tendría que irme a donde está el compás ubicado y mirar qué hay por allí. Esto sirve también para verificar errores a posteriori o no solo en la instalación, porque puede ser que la instalación estuviera bien, pero luego ha ido alguien y ha puesto una caja de herramientas o ha puesto algo cerca. En cualquier caso, me va a dar una indicación de desde dónde le está viniendo y es bastante precisa, porque de hecho nosotros en muchas pruebas, gracias a esa indicación, hemos visto, vale, aquí, vale, han puesto aquí unas herramientas o aquí hay una bomba que le está afectando demasiado y hay que decidir si se mueve la bomba o se mueve el compás, pero básicamente te va a dar una indicación de dónde te viene la interferencia.
este dato no es un dato que se actualice automáticamente, solo se actualiza cuando yo hago esa calibración. Pero, no obstante, este compás ya tiene la opción de activar la autocalibración, con lo cual él va a estar continuamente recopilando información. Lo que pasa es que necesita mucho más tiempo, porque no es que yo le active una calibración y al uso le hago un giro 360 continuo y constante, sino que aquí va a estar recuperando datos continuamente, comparando con lo que tiene, y si ve que son datos mejores que la calibración interna que tiene, se autocompensa. Es como que autoaprende. Normalmente nosotros va bien esta autocalibración, pero yo me siento más tranquilo haciendo yo la calibración, viendo que da un buen resultado y lo dejo con esa calibración mía. Pero podéis hacer uso de la autocalibración sin problema. A mí solo me gustaría puntualizar que nosotros recomendamos lo del field, el campo local, que esté sobre 15 o menos, porque entre 15 y 30% ya empieza a dar bastantes problemas. Sí, y en realidad el paso siguiente, que no está aquí, pero que me gusta hacer a mí, es una vez hecho el 360, verificas tu rumbo con respecto al curso de gran, por ejemplo, al rumbo de GPS, a diferentes sectores. Te vas a 0 grados y comparas, te vas a 90 y comparas, a 180 y comparas, a 270 y comparas. Porque aquí lo interesante que haces después del 360 es que te marque constante en todos los rumbos. Si tú verificas todos los sectores y al final ves que en todos tienes un +5, sería cuestión de meterle un offset. En este menú anterior de configurar, veis aquí arriba tengo un offset que puedo meterle. Si es un +5 constante, se lo meto aquí. Que no es constante, que digo, ostras, pero es que cuando voy al norte al 0 es correcto, pero cuando voy al sur tengo +10. Es porque necesitas volver a hacer el 360. Porque el 360 lo que hace es una especie de tabla de calibración para errores no constantes. Cuando son errores constantes tengo el heading offset, que esto ya se refiere a un desvío en la instalación física del compás. Siguiente sería poner el offset de profundidad para el indicador de profundidad. Esto no tiene mucha historia, simplemente recordar, bueno, todo este tipo de calibraciones de offsets, tanto para el compás como para el viento o para la velocidad, si tengo un sensor de velocidad, todo esto se hace en el menú también de red. Tengo un menú de calibración. Y simplemente recordar que el offset puedo querer usarlo de dos maneras para profundidad. Uno es porque quiero ver la profundidad bajo mi punto más bajo, bajo quilla, que para eso tengo que meter un valor negativo, restar profundidad. O si quiero ver la profundidad con respecto a la línea de flotación, tengo que poner un valor positivo, porque el traductor siempre va a estar sumergido, entonces tengo que añadirle profundidad. ¿Qué más tenemos por aquí? Ajustar el radar. Cuando salgo a navegar es uno de los puntos también que debo hacer. Tiene muy pocos ajustes. Simplemente el ajuste de radar sería importante cuando me meto en el menú también de ajustes, radar, instalación. Importante que la fuente de radar esté seleccionada adecuadamente al radar que yo tenga y ajustar la altura de antena. La altura de antena es importante porque, evidentemente, cuando el radar está muy bajo, va a recibir mucho más ecos y reflexiones del mar cercano. Entonces, cuando yo le pongo una altura de antena muy baja, va a filtrar un poco más los primeros metros que yo vea de información, porque entiende que es rechazos que recibe del mar, de las olas que tengo muy cerca. Cuando tengo más altura de antena, filtra menos esa información cercana porque ahí está mucho más lejos. Entonces, es muy importante meter la altura adecuada de la antena de radar para una buena información cercana. Y el siguiente paso sería el ajuste de rumbo, porque la antena, aunque la haya puesto lo más recta posible, pues puede ser que esté un poquito girada, con lo cual, o que esté girada deliberadamente, porque la hayamos instalado en un mástil mirando a estribor o mirando a babor. Entonces, en este caso,
tengo que coger una boya como referencia, por ejemplo, navegar en dirección recta hacia ella y que me la marque el radar y con esto ajustar el ajuste del offset del radar. Paso siguiente, superposición de radar y carta, con lo cual puedo verificar si ese ajuste de demora es adecuado, incluso si nuestro compás está marcando adecuadamente. Entonces, simplemente en la página de carta tengo la opción aquí en el menú de la derecha de superponer, le digo a superponer radar, le doy a transmitir y la imagen de radar y de carta tienen que superponerse perfectamente. Si no se superpone perfectamente, es cuando ya me puedo ir a ajustar tanto offset de compás, si considero que puede ser debido al compás, si ya he ajustado previamente el del radar, pues va a ser un problema con el compás seguramente. Y la siguiente prueba, ya que estoy fuera del mar, sería el ajuste automático del piloto. Hemos calibrado las pruebas de puerto, pero también tengo que hacer unas pruebas de mar del piloto, que simplemente sería de nuevo entrar aquí en el menú de instalación de piloto automático, pero en vez de pruebas de puerto, pruebas de mar. Y en pruebas de mar tengo que, por un lado, meterle la velocidad de transición, porque nuestros pilotos trabajan con dos sets o dos juegos de parámetros, unos para baja velocidad y unos para alta velocidad. Y tengo que fijarle a qué velocidad quiero que me cambie de parámetros, ¿vale? De los de alta a los de baja. Normalmente en un barco de motor planeador se suele poner de cuando el barco empieza a planear. Por ejemplo, en un velero es menos importante porque más o menos la navegación es siempre igual. Pero en un motor tengo que seleccionar esta velocidad de transición y simplemente pongo el barco a navegar a una velocidad que esté dentro de esa... Aquí tenemos que tener dos supuestos, os voy a explicar. Uno es con los pilotos antiguos AC12, AC42 y otros con los nuevos, NAC2, NAC3. Con AC12, AC42 solo tengo que hacer un ajuste automático a baja velocidad, es decir, no más de 10 nudos, y lo que hago es poner el barco a navegar, le doy al autotune, ella me dice que no exceda de 10 nudos y él empieza a hacer unas S y en 2-3 minutos termina. ¿Vale? Hasta aquí todo correcto. Con un AC12, perdón, AC42, que es la serie de pilotos antigua, me habría hecho el ajuste automático, me ajusta los parámetros de ganancia y demás del piloto y hubiera terminado. En los NAC2, NAC3 hay que repetir esta prueba para la alta velocidad. Es decir, hay que hacerla 2 veces. Si yo he marcado que mi velocidad de transición son 12 nudos, tendría que hacer un ajuste automático a 8 y otro a 15, por ejemplo. Uno en parámetros de baja y otro de baja velocidad y otros en parámetros de alta velocidad. Porque en los nuevos pilotos NAC2, NAC3 no se extrapolan los datos, digamos, de uno a otro. Es muy recomendable hacerlo para ambos. Esta prueba es muy básica, cuesta nada de hacer, son 2-3 minutos y garantiza que luego el piloto, en el 99,9% de los casos, responde de manera perfecta a todo tipo de velocidades. Si aún así no marcara bien el piloto, tengo aquí una explicación que la tengo aquí traducida, que os la pasaremos. La pongo aquí para que lo veáis. El documento que os pasaremos para que lo tengáis está todo traducido y demás. Pero bueno, si tras hacer el ajuste automático veo que el barco no responde adecuadamente, puedo yo de manera manual ajustar tanto la ganancia de timón, que es la cantidad de timón que tiene que meter para una corrección de rumbo, y el contratimón, que es el timón que mete al contrario el piloto para parar la inercia durante un giro. Entonces, estos son los dos parámetros, la ganancia de timón y el contratimón, básicos para que el piloto responda adecuadamente. Normalmente esto, con el ajuste automático,
van a quedar equilibrados y bien, pero en ocasiones puede ser que por el tipo de barco, el tipo de navegación que haga o porque tiene una dirección un poco distinta o no muy buena, aún así el piloto no sea capaz de conseguir un gobierno aceptable. En ese caso, puedo meterme a manipular esos parámetros manualmente, muy poco a poco, para conseguir que el piloto responda de la manera más adecuada posible. En cualquier caso, tenéis un poco aquí la explicación y siempre os emplazamos a que nos preguntéis y cuando tengáis que hacer alguna calibración de algún piloto, lo que sea. ¿Qué más nos queda por aquí? Bueno, lo que os he contado, de un poco de las velocidades a baja y en alta. Por último, tenemos otro documento para BIGEP, es más o menos lo mismo, simplemente que allí habría que hacer alguna comprobación adicional del tema de los sensores de viento y demás. Y ya como último tenemos el tema de certificar las embarcaciones. Una vez yo he hecho todos estos pasos para calibrar lo que es el sistema, verificar que está todo correctamente y el piloto está adecuadamente, como sabéis, nosotros animamos a que primero os convirtáis en técnicos certificados, haciendo nuestros test del NOLA y demás y entrando en esta dinámica. Y una de las facilidades que ahí se pueden hacer posteriori es certificar las instalaciones, con lo cual quedan registradas y se les puede dar un mejor servicio. Para eso es muy sencillo, simplemente hay que activar el Wi-Fi como ya hemos hecho del equipo y me debo de conectar al Wi-Fi del equipo como hemos hecho anteriormente mediante mi teléfono o tableta y luego lo que tengo que hacer es obtener la aplicación Link Pro. Antes hemos hablado de la aplicación Link, que era la aplicación que usábamos para replicar la imagen de mi plotter en mi tablet o para hacerme la copia de seguridad y demás, pero aquí en la Link Pro es una específica para hacer el registro del barco. Entonces, en la Link Pro simplemente, cuando me conecto, me va a salir el plotter al que me voy a conectar, si es correcto, le digo que sí, le voy a pulsar en certificar barco, me va a ir pidiendo una serie de datos que voy a ir metiendo, como el nombre del barco, el número de casco, también puedo meter diferentes informaciones sobre el propietario, es decir, le puedo meter diferentes datos sobre la embarcación, el sistema automáticamente va a colectar todo lo que es los listados de dispositivos que hay en el barco y demás, puedo incluso añadir algún dispositivo manualmente y simplemente cuando termina de meter la información le digo a confirmar y me genera el registro del barco. Tenéis que tener en cuenta que cuando os conectáis vía Wi-Fi al equipo, el teléfono deja de tener conexión a Internet porque se conecta a una red Wi-Fi que no tiene conexión a Internet. Entonces, el registro se queda pendiente de envío y en cuanto yo me desconecto de la red Wi-Fi de mi barco, automáticamente lo envía a nuestro servidor y se queda el sistema mediante un proceso de 24-48 horas, ya recibiréis un email como que se ha registrado adecuadamente. Así que, como veis, esto es muy sencillo y os animamos a que cada instalación que realicéis la certifiquéis usando nuestra aplicación. Aquí sale en un idioma no sé cuál, pero la tenemos traducida al castellano. No, no es para iPad, es para teléfono móvil, tanto de Apple como Android, no hay problema. Y esto es todo, chicos. Me alegra haber visto hoy muchas preguntas y en cualquier caso creo que todos sabéis dónde localizarnos. Nos podemos atender por teléfono a través de nuestro correo service.es@navico.com y a lo largo del día de hoy os voy a pasar ya todos los vídeos de esta semana y las presentaciones y demás y cualquier duda que tengáis pues nos la hacéis llegar. Gracias.